Buenas noches, gracias por continuar en la señal de Costa Rica Noticias. Le agradecemos su compañía. Estamos en vivo a las 8:02 de la noche. Soy Ernesto Rivera y voy a conversar ahora con Pedro Muñoz, diputado y dirigente del Partido Unidad Social Cristiana, uno de los legisladores más beligerantes en materia de control político. Es frecuente que intercambie debates, como lo que hizo durante la última huelga de educadores, las pensiones de la Corte Suprema de Justicia, y ahora mantiene una fuerte polémica con el ministro de Hacienda sobre cómo debe aplicarse la regla fiscal. Como dirigente político le tocó ser presidente del Partido Unidad Social Cristiana en 2014, cuando su partido estaba muy golpeado tras las investigaciones sobre los expresidentes. Como dirigente político, tuvo que afrontar también cuestionamientos que casi le cuestan su candidatura a diputado por su relación profesional con el empresario del cemento chino Juan Carlos Bolaños. De todo esto vamos a conversar con don Pedro Muñoz Fonseca. Bienvenido al set de Costa Rica Noticias. Sí, señor, muchas gracias. Encantado de estar acá. Buenísimo. Don Pedro, comencemos con la polémica actual con el ministro de Hacienda y con el presidente, que le ha respondido de una manera muy airada hoy en la tarde. ¿Cuál es su argumento sobre cómo se debe aplicar la regla fiscal? ¿Qué le reclama usted al ministro de Hacienda y al presidente Alvarado? Yo le reclamo al Poder Ejecutivo que quieran aplicar la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas de una manera selectiva y a conveniencia. Cuando hicimos la ley, le pedimos a los costarricenses que hicieran un sacrificio. Hicimos un impuesto de ventas, lo pagamos todos, los más pobres, los más ricos. Le pedimos a los costarricenses que nos socáramos la faja para sacar el país adelante. Eso fue en el 2018. Usted fue parte de la legislatura que aprobó la ley. Así es, yo voté a favor. En 2019 vimos a una serie de rebeldes que trataron de salirse de la ley. Vimos a los sindicatos de salud y a la Caja Costarricense del Seguro Social. Firmaron un espurio acuerdo en agosto del 2019, razón por la cual nosotros acudimos a la Contraloría General de la República para que anulara ese espurio acuerdo, como en efecto sucedió. Luego, en este año pasado, también en el 2019, vimos cómo el Poder Judicial se quiso salir. Entonces, interpusimos denuncias penales contra magistrados, una acción de inconstitucionalidad, y estamos dirimiendo ese asunto porque no creemos que los magistrados tengan una corona de oro que les permita salirse de esa ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Si los individuos pagamos todos los días el IVA, no hay ninguna razón para que los magistrados no estén cubiertos por la parte de empleo público de la ley. Muy bien. Ahora llegamos y nos encontramos que el Poder Ejecutivo se brincó la cerca y no cumplió con su objetivo de déficit fiscal. Nos enteramos de eso hace unos 15 o 22 días, una desagradable sorpresa. La Asamblea Legislativa, con gran responsabilidad, convocó al ministro de Hacienda a una audiencia, lo llamamos a una interpelación. ¿Por qué dice usted que se brincó la cerca y no cumplió? Porque había estimaciones de que el déficit fiscal no iba a pasar del 6.2% y llegamos al 7%. Ahí se brincó la cerca, sin previo aviso. Entonces llamamos al ministro de Hacienda porque temíamos que la confianza se estuviera perdiendo y es indispensable que haya confianza entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Ahí le preguntamos al ministro de Hacienda si la regla fiscal que estaba dentro de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas se aplica con base en el presupuesto aprobado, como decía la anterior ministra de Hacienda, o con base en el presupuesto ejecutado, como ha venido sosteniendo la Contraloría General de la República. Hay una diferencia de un punto, ¿verdad? Creo que es de un punto del Producto Interno Bruto, pero que ese punto es un montón de dinero.
La diferencia está entre si aplicarla sobre el presupuesto aprobado o sobre el presupuesto ejecutado. Sí, ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que si es sobre el presupuesto ejecutado, el Poder Ejecutivo tiene que ser más cuidadoso en los gastos. Tiene que ver cómo no suben los gastos en relación con el Producto Interno Bruto, en relación con la deuda. Entonces, al ser ejecutado, nosotros le estamos pidiendo al Poder Ejecutivo que sea muy cuidadoso con el crecimiento de los gastos. Ese es el tema, ese es el tema fundamental. A usted la impresión que tienen es que encuentra en esta diferencia entre aplicar la regla fiscal sobre lo presupuestado o sobre lo realmente ejecutado un ángulo para zafarse un toque y aumentar el gasto público. Para zafarse mucho el gasto público. ¿Cuánto? ¿Lo han calculado? Digamos que la diferencia entre uno y otro, estamos hablando de 500 mil millones de colones al año, según lo calculó la Contraloría General de la República. Y la misma Contraloría dice que si lo hacemos con el presupuesto aprobado y no el ejecutado, el PIB va a aumentar, el déficit va a aumentar en 5 puntos en 5 años, a 1 punto por año. Es decir, si el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo le pidieron a los costarricenses que se socaran la faja, era porque todos nos íbamos a socar la faja, incluyendo el Poder Ejecutivo. Entonces, el ministro de Hacienda, en la interpelación, insiste en que él va a aplicar la regla fiscal con base en el presupuesto aprobado, lo cual fue una gran desilusión para nosotros, nos llevamos un balde de agua fría. Y por eso me di a la tarea con mi despacho de indagar un poco más. Y nos encontramos dos cosas muy importantes. Lo primero es que entre el primer debate y el segundo debate hay una carta que envía el presidente del Banco Central diciendo que la regla fiscal es muy importante y que tiene un peso muy importante dentro de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, dentro del proyecto de ley, porque en ese momento era proyecto de ley, de más de un 40%, un peso de un más de 40% del proyecto de ley. Y después nos encontramos una carta firmada por el presidente del Banco Central de julio del 19, donde dice ya con la ley aprobada. Pero antes de que se diera el diferendo entre la exministra y la contralora, donde dice con meridiana claridad que la regla fiscal aplica sobre el presupuesto ejecutado. Ese es el oficio 0044-2019. Y me permito leer, dice, el punto 2. Es un oficio que manda la Contraloría, el Banco Central. El Banco Central, aquí vean, Rodrigo José Cubero Brilli, se lo envía a la Contraloría General de la República. 5 de julio de 2019, antes del diferendo entre la Contraloría y el Ministerio de Hacienda. Y dice el punto 2. El punto de partida para proyectar el déficit y la deuda del gobierno central son los valores que a finales de enero del 2019 informó el Ministerio de Hacienda sobre los resultados del 2018. Es decir, particularmente para el caso del gasto corriente, lo que se toma como base de cálculo es el gasto corriente, entre comillas, efectivo, entre paréntesis, ejecutado de 2018. De la misma forma, el punto de partida para las proyecciones de deuda es el saldo de deuda observado al término del 2018. Como le digo, aquí el presidente del Banco Central lo dice con meridiana claridad. Aquí hay dos figuras de autoridad de alguna manera respaldando su tesis. Sí, señor. La Contraloría General de la República, sí, y el Banco Central. Sí, señor. Y entonces mi respuesta al señor presidente de la República es la siguiente, porque él dijo que estábamos politiqueando. Haciendo politiquería. Haciendo politiquería, para ser precisos. Señor presidente de la República, no estamos haciendo politiquería, estamos trabajando sobre bases técnicas, sobre bases responsables. El esfuerzo nuestro es para poner orden en este país. Así como no le permitimos a la Caja Costarricense del Seguro Social y a los sindicatos de salud que siguieran en desorden. Así como no le queremos permitir y estamos haciendo todo lo posible para impedir que el Poder Judicial siga en desorden, no vamos a permitir que el Poder Ejecutivo continúe en desorden.
Con orden hay justicia, con justicia habrá prosperidad para todos los costarricenses. Si la plata no se está cuidando, si no cuidamos los incos, entonces todo eso lo pagamos los costarricenses. Cada uno de los costarricenses que está haciendo un esfuerzo extraordinario para pagar sus impuestos, quiere estar seguro de que las cosas están en orden y que la plata no se está desperdiciando en desórdenes. Don Pedro, usted hoy temprano, en el fragor del debate en el control político de la Cámara, dijo de que tenía dos tipos de recursos. Unos recursos de tipo legal, de índole legal, sí, señor, y otros recursos de índole político. Sí, señor. ¿Los legales los está estudiando o no los ha definido? Ya los tengo definidos, sí, señor. ¿Cuáles son los legales? Mira, hay una serie de normas muy fuertes. Está el artículo 26 de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y el artículo 68 de la Ley Orgánica de la Contraloría, que establece como falta grave la violación a la regla fiscal. Está el artículo 339 del Código Penal, incumplimiento de deberes. Está el artículo 57 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la función pública, influencia en contra de la hacienda pública. Y está el artículo 5 de la misma ley, fraude de ley. Y estas son normas incluso penales. ¿Y qué va a hacer con estas normas penales? Mire, lo que sigue ahora es la construcción del siguiente presupuesto. Lo primero que yo le solicito con firmeza y con vehemencia al señor ministro de Hacienda es que mande un presupuesto, porque hay que explicarle a los costarricenses que el presupuesto primero se construye en el Poder Ejecutivo. Entonces, que construya un presupuesto que va a mandar a la Asamblea Legislativa, que calce con la regla fiscal de conformidad con el presupuesto ejecutado. El presupuesto del año que viene. El presupuesto del año que viene. Si el señor ministro de Hacienda no envía un presupuesto en esas condiciones, yo estoy listo para interponer las denuncias que correspondan. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar están las acciones políticas. Las acciones políticas. Mientras el Poder Ejecutivo no acate la ley, yo votaré en contra de cualquier empréstito que envíe el Poder Ejecutivo para aprobación de la Asamblea Legislativa. Expliquémosles a la audiencia qué es un empréstito. Sí, señor. Porque sí, señor, es tan difícil. Tiene razón. Según la Constitución Política, todos los préstamos extranjeros con acreedores en el exterior, es decir, cuando vamos a pedir plata afuera, requieren de aprobación de 2/3 partes de 38 votos de la Asamblea Legislativa. Es decir, que cada voto se vuelve vital. Cada voto se vuelve vital porque es una mayoría calificada. Entonces, mientras el Poder Ejecutivo no cumpla con la regla fiscal, puede contar con mi voto negativo en relación con cualquier préstamo que venga de afuera. Don Pedro, entiendo las razones por las que usted, entiendo su argumento. El punto es votar a portas negativo, por ejemplo, eurobonos, que es uno de los que vendrían ahora, y que es un oxígeno vital que necesita la economía costarricense para readecuar su deuda pública. ¿No me parece que por castigar al Poder Ejecutivo va a terminar castigando a todos los costarricenses? Número uno, no es a portas, porque a portas significa que antes que haya sucedido algo, bueno, hay una antesala antes de la puerta. De entrada usted está diciendo que va a votar en contra. Claro, pero no es de buenas a primeras, ha habido todo un antecedente. Y en segundo lugar, el Poder Ejecutivo ya está castigando a los costarricenses al no socarse la faja de la misma manera como el pueblo costarricense se está socando la faja. Entonces, ese daño ya lo está infligiendo el Poder Ejecutivo en los 5 millones de costarricenses que todos los días pagan sus impuestos. Entonces, en realidad, lo que yo estoy haciendo es algo para que haya orden y justicia para que todos los costarricenses tengamos prosperidad. Si seguimos por la senda del gasto, que todos los años el gasto aumente, eso va a afectar el futuro. Y si el presidente de la República ha hablado en términos de que recibió una finca hipotecada, entonces lo que vamos a hacer es, además de la hipoteca que tiene ahora, le vamos a meter otra hipoteca en segundo grado aún más grande. Yo no voy a permitir que... Una segunda hipoteca. Yo no voy a permitir que mientras yo esté en la Asamblea Legislativa
este gobierno le meta otra hipoteca en segundo grado a Costa Rica, al futuro, a los niños de este país. Vamos a dar un pequeño cambio. Giro. Un giro. Sí, señor. Usted es socialcristiano de Hueso Colorado. Sí, señor. Fue incluso regidor suplente en Liberia. Sí, señor. Es decir, que hizo trabajo de base. Sí, señor. Está casado con Carolina Carazo, hija de don Rodrigo Alberto Carazo. Periodista. Periodista y diplomático ahora. No, periodista mi esposa. Ajá. Así que digamos que todas estas entrevistas las tengo todos los días en mi casa. Muy bien. ¿Cómo se lleva con su suegro? ¿Hablan de política? ¿Cómo es la relación? Son dos figuras de trayectoria y de partidos con ideas distintas. Vea que no me preguntó por mi suegra. Ajá. Hay mucho debate. Quiero confesar que con mi suegra el debate es más caliente. Mi suegra es una mujer muy vehemente. Mi suegro es un diplomático, como usted me acaba de decir. Tenemos ideologías distintas. Mi suegro es fundador. No me imagino las navidades. No, los domingos en la tarde. Nos juntamos los domingos en la tarde y siempre hay debate. Ahora en diciembre, con mis cuñadas y con cuños, yo les pedí que no habláramos de política porque se ponía muy caliente la cosa. Pero sí es bravo. La cosa es brava. Interesante. Otro giro. Durante la investigación del cementazo, surgió un informe del OIJ que reveló 576 llamadas telefónicas entre diputados y dirigentes socialcristianos y el empresario Juan Carlos Bolaños, que fue el importador del cemento de China y que ahora está en investigación judicial. 195 de esas llamadas se le atribuyen a usted. ¿De qué hablaban tanto con Juan Carlos Bolaños? Temas profesionales, como usted bien dijo en la introducción de la entrevista. ¿Qué relación profesional tuvo usted con Juan Carlos o tiene? No, tuve. En aquel momento yo le di asesoría del índole comercial, estrictamente del índole comercial. Absolutamente nada que ver con el tema de gobierno, absolutamente nada que ver con la importación del cemento. Fuimos en una ocasión a Panamá a tratar de desarrollar un negocio en Panamá que no se dio. En sus gestiones como empresario de la construcción. En su condición de empresario en general. En general. Sí, señor. Fuimos a Panamá a hacer un planteamiento de negocios, no se dio el negocio en Panamá. Usted no ha dado demasiados detalles sobre esa relación. Correcto. ¿Esto tiene que ver con su relación profesional de cliente-abogado o por otra razón no ha expresado los detalles? Por el secreto profesional, que es como el secreto de confesión. Yo le pedí a él que me dispensara del secreto profesional. Ustedes los periodistas conocen que no pueden revelar la fuente. Ningún periodista que se respete revela la fuente, porque en el momento que un periodista revela la fuente, no va a tener más fuentes que los van a buscar. Entonces, igual, un abogado que revela el secreto profesional, esa puede ser la muerte civil, la muerte profesional, la muerte comercial de un abogado. Imagínense todos mis clientes lo que pensarían de mí, mis otros clientes, lo que pensarían de mí si yo, bajo presión, revelo un secreto profesional. Inmediatamente voy a perder a todos mis clientes. Ya desde una perspectiva política, no legal, y como diputado, ¿cuál es su impresión sobre el cementazo y los más de 45 millones de dólares que se perdieron, aparentemente, y que el empresario obtuvo de bancos públicos? ¿Podremos recuperar ese dinero? Y más allá de eso, ¿se sabrá algún día qué pasó ahí? Los bancos públicos han venido prestándole dinero en grandes cantidades a algunos pocos grupos, en lugar de prestarle a mucha gente un poquito de dinero. Los bancos públicos tienen que replantear su misión. No es posible que en 5, 6, 7 créditos se acumulen 500, 600 millones de dólares. Y estos números que estoy diciendo no me los estoy inventando. En el caso del cementazo, yo creo que va a ser difícil que se recupere ese dinero, como va a ser difícil que se recupere en otros casos muy sonados. Está el caso Yamber, hay varios casos, ¿verdad? Y ese creo que es un problema estratégico de los bancos del Estado que han
violado su misión de ser, su razón de ser, de más bien dar muchísimos préstamos a través del país a pequeños y medianos empresarios. Eso es un error estratégico, me parece. ¿Llegaremos a saber qué pasó ahí? Esperemos que sí. La investigación está en manos de la Fiscalía General de la República y yo creo que tendrá que haber una acusación en el transcurso de este año. A usted como presidente del Partido Unidad Social Cristiana, que fue entre el 2014 y el 2018, le tocó momentos de crisis del partido. Ahora, como partido, han recuperado diputados, tamaño en la fracción legislativa, y han recuperado alcaldías. ¿Cómo ve hoy Pedro Muñoz al PUSC? ¿Qué fortalezas y debilidades? Mire, le voy a dar más bien una primicia, que no se le ha dado a ningún medio de comunicación. Yo creo que tiene que haber una recomposición de la oposición. Creo que el PUSC solo no puede ganar las próximas elecciones. Creo que tiene que haber una gran coalición de centro-derecha. Creo que al PUSC le corresponde liderar o ser uno de los líderes en esa gran coalición. Pero creo que al PUSC no le basta. No le alcanza. No le alcanza. Así como tomamos al PUSC en el peor momento, cuando estaba financieramente quebrado, moralmente quebrado, políticamente quebrado, emocionalmente quebrado, y teníamos la convicción de que lo podíamos levantar, como en efecto lo levantamos. Hoy estoy claro que al PUSC solo no le basta para ganar las próximas elecciones, y por eso más bien yo aprovecho para hacerle un llamado a todos los socialcristianos para que nos unamos. Hay socialcristianos en el Partido Republicano, socialcristiano. Yo considero, por ejemplo, que Mario Redondo, hoy alcalde electo en Cartago, es un socialcristiano que está en un partido nacional. Hay socialcristianos en partidos cantonales. Hay socialcristianos en partidos cristianos. Yo hago un llamado a todos. Hay socialcristianos en partidos liberales. Yo hago un llamado para que todos los socialcristianos hagamos una gran coalición de centro-derecha para ir a las próximas elecciones, para poder hacer que nuestra ideología valga en Costa Rica. Tenemos para el 2022, habremos tenido 16 años de socialdemocracia, 8 de socialdemocracia del Partido Liberación Nacional, 8 de socialdemocracia del Partido Acción Ciudadana, que es una decisión del Partido Liberación Nacional, y 16 años seguidos de socialdemocracia ya han tenido un efecto negativo para el país. Históricamente teníamos 4 u 8 años de socialdemocracia, después venían 4 años de socialcristianismo, luego 4 u 8 años de socialdemocracia, solo una vez hubo 8 años de socialcristianismo seguidos, pero eso le daba un equilibrio ideológico al país. Está siempre dentro de la dinámica de una especie de bipartidismo. Exactamente. Aunque ¿Crees que el país puede volver a esa dinámica? No, yo creo que, vamos a ver, creo que ya de alguna manera la vivimos, incluso hoy en la Asamblea Legislativa. Hay un sector más socialdemócrata, hay un sector más socialcristiano, están los partidos cristianos, y al final de cuentas usted va a ver que hay fuerzas más o menos del mismo tamaño del centro a la izquierda y del centro a la derecha. Hay una derecha liberal, hay una derecha conservadora. Lo primero que tenemos que hacer es reconciliar a la derecha liberal y a la derecha conservadora. La derecha conservadora considera que la derecha liberal es muy libertina. La derecha liberal considera que la derecha conservadora es muy retrógrada. Y yo creo que tenemos temas en común y hay más cosas que nos unen de las que nos diferencian. Entonces necesitamos muchísima inteligencia emocional para poder recomponer todo desde el centro hasta la derecha en una sola... La palabra que se repite, don Pedro, es derecha. No, también centro. Y centro. Este partido dicen que, no sé quién fue el que acuñó la imagen, pero que es como un chicle. Este país, que es como un chicle, que uno lo jala hacia la izquierda y cuando lo suelta, vuelve al centro. Lo jala hacia la derecha y vuelve al centro. Así es. Usted aspira a que en el próximo periodo jalarlo hacia la derecha. Hay que jalarlo hacia la derecha, pero siempre
el chicle jalando hacia el centro, pero de la derecha hacia el centro, ¿verdad? Creo que el país lo necesita. Tienen los liderazgos, usted nombró gente que son líderes naturales. Don Mario Redondo acaba de recuperar Cartago, infligiéndole una derrota histórica a Liberación, ¿verdad? Un bastión de Liberación, y se lo acaba de ganar don Mario. ¿Cree que es posible, porque a la hora de las contiendas electorales los liderazgos son difíciles de alinear, todos son primas donas? Sí, señor, todos somos primas donas. Sí, señor. Yo hablé... Síganme los buenos, se llama la película. Yo hablé de inteligencia emocional, ¿verdad? De inteligencia emocional. Los primas donas tenemos que tener inteligencia emocional para ponernos de acuerdo por el bien de Costa Rica. Iba a ser una referencia que es importante. Creciendo el 2%, creciendo a menos del 2%. El país. La economía. Creciendo al menos del 3%, no vamos a salir del hueco. No podemos ser solidarios, no podemos distribuir sin el que no es suficientemente grande. Y esa es la gracia del socialcristianismo. Somos un partido solidario, pero es un partido que siempre ha hecho la economía crecer y siempre ha sido responsable fiscalmente hablando. Aprovecho también para contestar al señor presidente de la República, que dijo, ahora dicen que el Gastón soy yo, dijo el señor presidente de la República. Yo le digo, el Partido Unidad Social Cristiana entregó las arcas llenas y las finanzas limpias. En la presidencia de don Abel. En la presidencia de don Abel, en la presidencia de don Rafael Ángel, en la presidencia de don Miguel Ángel. Cuando don José Joaquín Trejo, si usted se quiere ir un poquito más para atrás, recibió el gobierno de don José Joaquín Orlich, había un problema financiero. Cuando don Oscar Arias le entregó el país a don Rafael Ángel Calderón, había un problema económico. Y por ejemplo, el gobierno de don Rafael Ángel Calderón Fournier fue un gobierno donde la economía creció y la pobreza bajó. Y eso va a ser lo que una gran coalición de centro-derecha va a hacer por este país. Lo mismo que hicimos en los gobiernos socialcristianos, que la economía crezca y la pobreza baje. Esa receta la hemos utilizado en muchas ocasiones. Buenísimo, don Pedro. Queda abierta la interrogación de si ese proyecto se cuajará o no. Le agradezco, se nos terminó el tiempo. Lamentablemente. Le agradezco su visita a Costa Rica Noticias y sí, gracias por su respuesta. Sí, señor. Ustedes, muchísimas gracias por estar ahí, por acompañarnos, por seguir la señal de Costa Rica Noticias. Recuerden, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.